Hola, quiero hablar contigo hoy día acerca de un tema muy interesante. ¿Es Dios un genocida? Esta es una pregunta que he visto en diferentes ocasiones. Y para tratar de contestar esta pregunta quisiera hacerte esta pregunta. ¿Tiene Dios derecho a juzgar lo que hacemos en esta vida? Cuando uno lee la palabra de Dios, desde que tú abres las páginas de la Santa Biblia, tú te vas a dar cuenta de que allí se habla del origen de la vida, de que ahí se habla del inicio cuando Dios crea este mundo. Y Dios trae la vida a este planeta que era un caos. Y Dios nos da la vida. La vida es como un regalo. Ahora, ¿tiene Dios derecho a juzgar lo que hacemos en esta vida? Este pasaje me llamó mucho la atención. Se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y el pasaje dice así: Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Básicamente, este pasaje bíblico va a decir cosas muy interesantes. En primer lugar, que la vida que tenemos es una vida que es corta, que está marcada por un final dentro del punto de vista humano, que es la muerte. Y también este pasaje va a decir que lo que pasa después de la muerte, una cosa que todos los seres humanos van a tener que pasar, los hijos de Dios en forma especial, esto también lo va a decir la Biblia, pero todos los seres humanos luego de la muerte van a tener que enfrentar un juicio. O sea, no hay otra cosa más entre la muerte y ese momento que estas dos grandes realidades, la muerte y después de esto un juicio. Y hay gente que acusa a Dios de ser el mayor genocida de la historia. Hay gente incluso que ha dicho que Dios ha matado más gente que Satanás. Y se usa como justificación o como evidencia de esta afirmación, por ejemplo, el diluvio universal y específicamente las matanzas que tuvieron que hacer los hijos de Israel mientras ellos conquistaban Canaán. Voy a tratar de centrarme en este último acontecimiento histórico, el momento cuando los israelitas conquistan Canaán, para tratar de dar una respuesta a este asunto. Y una de las cosas que uno va a encontrar en la Biblia es de que Dios es un Dios de gracia, un Dios de gracia que justifica por fe. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice allí la Biblia que Abraham, el padre de la fe, él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira, una de las cosas que los adventistas creemos y que es enseñada por la palabra de Dios es de que la salvación ha sido siempre por gracia. Desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la salvación siempre fue por la gracia de Dios. No es que en un momento la salvación fue por la ley y después fue por la gracia. No, la salvación siempre fue por la gracia. La ley no puede brindar salvación. La ley no puede producir gracia. Y en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, este es un pasaje que nos muestra ese Dios lleno de gracia en el Antiguo Testamento. Este es un momento cuando Dios se encuentra con Moisés. Cuando Moisés tiene el privilegio de contemplar la gloria de Dios, como ningún ser humano lo había hecho hasta ese momento. Y va a decir la palabra de Dios: Jehová pasó frente a Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Y sabes, este momento donde Moisés ve a Dios, no ve a un Dios tirano, no ve a un Dios genocida, no ve a un Dios cruel, ve a un Dios lleno de amor, a un Dios lleno de amor que vino y estuvo dispuesto a estar junto a él para rescatar a su pueblo, para rescatar por medio de ese pueblo a la humanidad, a toda aquella persona que quisiera creer en él y para llevarlos a un diferente destino. Y este momento, cuando Moisés se encuentra con Dios, después va a ser reflejado cuando
San Juan registra las palabras de Cristo Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios es un Dios lleno de gracia, que nos justifica por fe, por creer que Él tiene el poder para cambiar nuestra vida. Y si nosotros hacemos eso y le suplicamos a Dios que nos perdone y que extienda su manto de gracia que fue extendido para nosotros en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser salvos mediante la fe. Ahora, hay un límite para esta gracia también. Es una de las cosas que la Biblia va a decir. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, el pecado contra el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el juicio final. Por ejemplo, el diluvio. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver momentos y situaciones y circunstancias en las cuales se llega a un límite de la gracia de Dios y esto va a hacer que sea necesaria la intervención directa de Dios. En Deuteronomios capítulo 20, versículos 16, 17 y 18, se empieza a enfocar ya específicamente lo que pasa cuando el pueblo de Israel llega a la frontera de Canaán. Dios da instrucciones para un juicio que iba a desencadenarse sobre los habitantes de Canaán. Y en este juicio hubo una masacre, hubo una serie de batallas, hubo muerte de mucha gente, mujeres, ancianos, niños, incluso animales. Dice Deuteronomios capítulo 20, versículos 16 al 18. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida a ninguna persona. Los destruirás completamente, como Jehová tu Dios te ha mandado. Heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. De esta manera no os enseñarán a imitar todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo que pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios da una instrucción, ahí en el año más o menos, por el año 1450, antes de Cristo Jesús, a su pueblo de ejecutar un juicio sobre los cananeos. ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué había pasado con los cananeos que habían llegado al límite de la gracia de Dios? ¿Qué había pasado en Canaán? Si uno lee, por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 16, uno va a encontrar ahí la historia de Abraham. Abraham viene a Canaán unos 500 años después del diluvio, ya cuando la humanidad se había esparcido otra vez sobre la faz de la tierra. El libro de Génesis capítulo 15, versículo 16 va a darnos una pista del tema del límite de la gracia de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente: en la cuarta generación volverán acá, pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Aquí Dios menciona un límite para su gracia, un límite para su paciencia con el pecado que estaba siendo cometido por los habitantes de Canaán. Y sabes, cuando uno ve las historias de Abraham, allí tal como se registran en el libro de Génesis, uno va a encontrar de que Abraham encontró diferentes tipos de personas. Mira, apenas habían pasado 500 años después del diluvio. Y Abraham encuentra gente muy mala, Sodoma, Gomorra, que fueron destruidos por la ira de Dios. Y Abraham encuentra también gente muy buena, el rey Melquisedec, rey de Salem, posiblemente Jerusalén, un descendiente de Jafet. En el momento en que Sara, la esposa de Abraham, muere, y Abraham estaba buscando una sepultura, una propiedad para poder enterrar a su esposa, mira este diálogo que él tiene con los heteos, gente que habitaba en ese momento en Canaán. Génesis capítulo 23, versículos 5 y 6. Los hijos de Ed respondieron a Abraham diciéndole: escúchanos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Mira, cuando Abraham está en Canaán, ya había gente muy mala que fue juzgada por Dios, Sodoma, Gomorra,
Ahora se cree que las ciudades de Bab Edra y Numeira podrían haber sido estas Sodoma y Gomorra, entre otras tantas posibilidades que se manejan. Pero existen ciudades allí al borde del Mar Muerto que están totalmente consumidas. Algunas ciudades incluso dicen algunos de hasta tamaños colosales. Y es interesante que la forma como Abraham se refiere y habla con los heteos es una forma muy respetuosa, y los heteos en ese diálogo le están diciendo a Abraham, le están hablando acerca de Dios. O sea, todavía ellos tenían cierto conocimiento de Dios que les venía de esos 500 años que los separaban del momento del diluvio universal. Ellos eran descendientes de Noé también, como toda la humanidad presente. Y ellos tienen, o sea, se ve de que ellos tienen valores morales, se ve que ellos tienen respeto por el nombre de Dios. Esto estamos hablando en el año 2000, más o menos, antes de Cristo. Unos años después, unos siglos después, la situación no era así. Cuando el pueblo de Israel llega a la frontera con Canaán, encuentra de que los amorreos, los descendientes de los heteos que estaban en esas tierras, los jebuseos, tenían costumbres totalmente mucho más degradadas. Y 4 grandes pecados que uno puede encontrar en la religión cananea son los siguientes. El primero, el pecado de la idolatría. Los cananeos tenían un panteón que estaba lleno de dioses que vivían depravadamente. Un texto publicado por Ulf Oldenburg en el libro El conflicto entre él y Baal en la religión cananea habla acerca de cómo eran esos dioses. Y entre otros describe, por ejemplo, a un dios cananeo, el dios El. Y la descripción que este hombre hace de ese dios es de que este dios El era un borracho que le gustaba revolcarse en sus excrementos y en sus orines después de un banquete. Y estos eran los dioses de los cananeos. O sea, el dios quiere decir de que ellos ponían, este era el ideal de ellos. Los dioses de los cananeos eran lo que ellos aspiraban a ser, lo que ellos aspiraban a imitar, lo que ellos aspiraban a repetir en sus propias vidas. Esos eran los valores morales que tenían los cananeos. Y ellos dejaron registros en tabletas, en diferentes ciudades que se han descubierto hasta nuestra época. Así que tenemos una idea de la religión que ellos tenían, de los pecados que ellos cometían, lamentablemente, tal como aparecen en sus registros sagrados. Y uno de ellos era la idolatría. Había también otro grande y grave pecado que cometían los cananeos, y era el incesto. Los mismos registros sagrados que ellos nos han dejado muchas veces en tabletas dicen, por ejemplo, que el dios más reverenciado de ellos, que se llamaba Baal, tenía relaciones sexuales con su mamá, que se llamaba Asera, con su hermana, que se llamaba Anat, y con su hija, que se llamaba Pidrai. O sea, para ellos, el dios Baal, que era otro de los dioses principales que ellos tenían, era un dios tan lindo, tan hermoso, porque tenía relaciones incestuosas con otros miembros de su familia. Ese era el ideal al cual ellos apuntaban. Eso era lo excelso para ellos, para sus dioses. O sea, en el momento que los israelitas llegan al borde de Canaán, se enfrentaron con un pueblo, con una serie de pueblos que estaban totalmente depravados en cuanto a sus prácticas de vida, en cuanto a su forma de vivir. Pueblos que, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. La abundancia del pecado genera más y más maldad y más muerte. Estamos hablando de las cosas que ellos dicen acerca de su religión. Ahora, cuando traducimos a lo que ellos vivirían en la vida diaria, ya me imagino la pobre y miserable vida llena de perversiones y llena de barbaridades que estos pueblos vivían al momento que los israelitas llegaron a Canaán. Bueno, esto lo dice el famoso arqueólogo W. Albright en un libro que se titula Yahvé y los dioses de Canaán, un análisis histórico de 2 fes contrastantes. Ahora, este tema del incesto se ve reflejado, por ejemplo, en el incidente después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?
Se salvan solamente Lot y sus hijas. Y sus hijas se desesperan porque ellas ven de que habían sido destruidas todas estas ciudades y pensaban de que ya no había hombres para ellas. Y no se les ocurrió mejor idea que emborrachar a su papá y tener relaciones con él para que de esta manera ellas tuvieran hijos y tuvieran descendencia. O sea, mira la conducta de estas chicas, yo diría de lo mejorcito, de lo más moral que se podía rescatar de Sodoma y Gomorra, pero mira las prácticas que ellas tenían y no lo veían como algo malo. O sea, la forma en la cual esta gente vivía su vida era una forma totalmente depravada. Entonces vemos de que esto fue 500 años antes de la caída de Canaán. La vida de los cananeos en el momento de la llegada de los israelitas era una vida que ellos estaban probablemente matando ya entre ellos, destruyéndose el uno al otro. El tercer gran pecado de los cananeos es la depravación sexual. Otra de sus diosas, Asherá, era la diosa de la fertilidad y del sexo. A esta diosa se la adoraba en lugares especiales que le llamaban lugares altos, donde había altares, donde había árboles, donde habían cipos, que eran un tipo de representaciones de los órganos masculinos, y en esos lugares oficiaban los sacerdotes de estas religiones cananeas y las sacerdotisas, ¿no? Había monjas y había sacerdotes, ¿no? Que supuestamente conectaban a las personas con los dioses. ¿Y cómo los conectaban? Por medio de orgías sexuales. O sea, tantos habían cambiado los valores morales de estas personas que pensaban que por medio de tener relaciones sexuales con una sacerdotisa o con uno de estos monjes allí en esos lugares altos, ellos podían llegar a unirse con su Dios. E incluso en las tablillas que los historiadores han revisado y que los arqueólogos han leído, han descifrado, ellos mencionan que inclusive la gente que tocaba allí con los dioses que los acompañaban, ¿no? en estos rituales para purificarse, ¿no? espiritualmente, ellos también participaban de esto y tenía que ser así, era algo como obligatorio. Esto, por ejemplo, lo dice el erudito Harry Hofner en su libro que se llama Incesto, Sodomía y Bestialidad en el Antiguo Cercano Oriente. Y bueno, ejemplos de esto también nosotros tenemos en la palabra de Dios, el ataque, ¿no? el intento de violación y de muerte a los ángeles de Dios que habían ido a rescatar a Lot allí en Sodoma y en Gomorra. Hay muchos momentos en los cuales lamentablemente el pueblo de Israel cae en estas prácticas o en prácticas similares. Por ejemplo, en Números 25 tenemos el episodio de Baal Peor, que cuando uno lee las páginas de la Biblia se va a recordar varias veces. Acuérdate de lo que pasó en Baal Peor, acuérdate de lo que pasó en Baal Peor, cuando el pueblo de Israel se desenfrenó y se apartó de Dios y Dios tuvo que obrar de una forma muy dura para reprimir la degeneración moral del pueblo de Israel. Aquí se ve un completo cambio en los principios morales. Y el último gran pecado de los cananeos era el sacrificio de los niños. Los niños hasta los 4 años eran ofrecidos a Moloch. No se sabe, ahora hay algunas personas que dicen que Moloch capaz era la forma de adorar a estos dioses que incluía el sacrificio de niños o que Moloch era un ídolo. Ejemplos de esto se encuentran en Levíticos 18, en Deuteronomios capítulo 12, por ejemplo, y donde Dios habla acerca de estas cosas. De acuerdo a algunas descripciones un poco más tardías, este dios Moloch tenía brazos de bronce que se extendían sobre un caldero también de bronce donde se prendía el fuego y los niños eran llevados allí, los niños desde ser muy bebitos hasta los 4 años de edad, eran llevados y eran puestos en estos brazos ardientes y caían en este caldero de fuego mientras los músicos tocaban con toda la fuerza posible. Eso dicen los textos sagrados de los cananeos para tratar de aplacar la ira de los dioses. Esto lo dice John Day en el libro Moloch, un dios de sacrificios humanos en el Antiguo Testamento. Y este señor va a decir algo interesante también, va a decir de que las culturas que rodeaban a Canaán estaban horrorizadas por esta práctica en particular.
Por las otras también probablemente, pero por esta en particular ellos estaban sumamente horrorizados porque era algo que no se repetía, solamente pasaba allí entre los pueblos que habitaban Canaán. Entonces nosotros vemos una sociedad totalmente corrompida, totalmente alejada de Dios, en el cual la destrucción que Dios ordena al pueblo de Israel era destrucción de seres humanos que ya prácticamente habían cometido lo que Jesús va a mencionar en el Nuevo Testamento, el pecado contra el Espíritu Santo, que ya no había más esperanza para ellos. Y es interesante que en las instrucciones que Dios da al pueblo de Israel, incluso a pesar de que esos pueblos estaban destinados a la destrucción, Dios les dice, ustedes tienen que ofrecerle términos de rendición. Ellos tienen que rendirse y si no aceptan rendirse, tienen que destruirlos completamente. Mayormente pasó lo segundo porque estos pueblos más bien trataron de atacar al pueblo de Dios de diversas maneras y Dios envió incluso agentes naturales, Dios envía avispas para ahuyentar a los cananeos de estas tierras. Dios usa diferentes formas, pero sus juicios se manifiestan de esta manera. Hay un límite, se ve que en la Biblia que hay un límite para la gracia de Dios. Y esto es así. Ahora, ¿qué solución hay? ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer para contestar esta pregunta? Bueno, hay que decirle a la gente, la vida es algo que Dios nos ha dado, la vida implica un privilegio, pero implica también una responsabilidad, y Dios tiene todo el derecho, si es que Él nos ha dado la vida, de un día llamarnos a cuenta para ver qué es lo que hemos hecho con ella. Hay un momento en el cual hay un límite para la gracia de Dios y después de esa gracia de Dios van a venir juicios y juicios de destrucción. Es lo que estamos viendo en nuestros días, cuando la maldad, la inmoralidad está creciendo de forma rampante en el mundo, en un mundo globalizado. Anteriormente, un pueblo, una ciudad, una cultura se podía corromper y otras culturas que estaban más o menos alejadas geográficamente a veces podían no ser tan afectadas por la distancia geográfica. Pero hoy día vivimos en una aldea global, vivimos en una aldea donde hay tanta comunicación, donde también se transmiten los valores, donde también se transmiten los pensamientos y donde también se transmiten las idolatrías. Alguno dirá, yo no tengo ídolos. Y eso es una cosa tonta. Sí, pero hoy día hay influencers. Hoy día hay celebrities y hoy día hay lugares donde se coleccionan estos idolitos, ¿no? En el internet y donde hay gente que los sigue. Y a veces estas personalidades, por decirlo así, estos ídolos modernos, tratan de hacer las cosas cada vez más inmorales, tratando de conseguir más seguidores. Frente a este caos, frente a esta tragedia en la cual ahora está envuelta el mundo entero, que nos dice también de que Cristo Jesús vendrá pronto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo ahí en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Voy a terminar este tema leyéndote palabras que escribió el apóstol San Pedro en la segunda carta que él escribió, en el capítulo 3, versículos 3 al 13. Él dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias quiere decir pasiones pecaminosas, pasiones humanas desenfrenadas. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aunque parece en nuestros días que los hombres somos los que decidimos sobre los asuntos que pasan en esta tierra, aunque podemos pensar, de acuerdo a la moral de estos días, de que uno puede hacer con su vida lo que uno quiera, lo cual es verdad, también es cierto que si Dios nos dio la vida, Dios tiene todo el derecho de un día juzgarnos por lo que nosotros hemos hecho por ella. Y de acuerdo a lo que te he mostrado hoy día en varios pasajes de la palabra de Dios, existe un límite para la gracia de Dios. Dios sabe de que el pecado produce enfermedad, de que el pecado produce dolor, de que el pecado produce muerte. Es el momento de buscar a Dios. Es un buen momento de buscar la solución, la única solución que Dios ha provisto para el drama humano. Te animo a acercarte a Cristo Jesús. Te animo a entender lo que Él vino a hacer por ti y lo que Él cumplió para ti, allá en la cruz del Calvario. Te animo para que puedas ver cómo esto que fue un regalo también está presente hoy para ti. No, Dios no es un genocida. Dios es gracia. Y Dios es amor. Que Dios te bendiga.